Gracias por su sintonía, precaución con la lluvia. Vamos ahora con Hijos de la Política. Gloria Álvarez en la barra de opinión. Guatemala decide 2015. Hasta mañana. Bienvenidos, hijos de la política. Hoy tenemos un programa bastante especial. Tengo un invitado que es reconocido a nivel mundial en el mundo académico y económico, nada más y nada menos que Axel Kaiser, que está de visita en Guatemala desde Chile. Él es fundador y miembro de la Fundación para el Progreso. Es un abogado con másters en inversiones, American Studies, y también doctor de filosofía de la Universidad de Heidelberg en Alemania, que es el equivalente a Harvard en Alemania. Él escribió un libro a los 25 años que básicamente lo volvió el Sheldon Cooper del mundo del libertarianismo a tan solo 25 años. El libro se llamaba El Chile que viene y básicamente fue una profecía. Hoy Axel tiene 33 años y todo lo que fue escribiendo en ese libro eventualmente fue sucediendo en Chile. Ha ganado premios internacionales como Voces de Libertad del Cairo Institute en primer lugar, el primer lugar también del concurso Caminos de la Libertad, que por cierto es auspiciado por Azteca en México, y también el Hayek Essay Contest con la Sociedad Mont Pelerin, que a nivel mundial pues lo reconoció como uno de los economistas más prometedores de este nuevo siglo. Su libro La Fatal Ignorancia también terminó como finalista en el premio Sir Anthony Fisher y habla acerca de un grave problema que tiene la derecha chilena en este caso, pero que también se puede ver en la derecha de toda América Latina, y es que ha perdido la batalla cultural. Vamos a hablar un poco de este libro, pero el tema que nos acontece en este episodio es hablar de los pros y los contras de hacer trampa pagando impuestos en América Latina. Todos en América Latina sabemos que pagamos un chorro de impuestos. Tenemos incluso el presidente de Guatemala que gana un sueldo equivalente al del presidente en Estados Unidos, y obviamente tenemos 19 muertes violentas diarias, un robo cada 4 minutos, 98 de cada 100 crímenes nunca llegan a pagar un castigo. Entonces uno dice, pues ¿para qué pagamos impuestos? De hecho, en Guatemala ya se paga más seguridad privada que seguridad pública. Y este es un problema solo de Guatemala, pero a nivel regional vemos los casos de corrupción. En el mismo Chile, la presidenta Bachelet en este momento está siendo cuestionada por varios actos de corrupción. En Brasil, en Argentina, en Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en todos lados hay un descontento. Y nos preguntamos entonces, ¿será tan malo hacer trampa pagando impuestos? En Guatemala, de cada 10 actividades económicas, solo 8 pues no pagan, solo 2 pagan impuestos, mientras 8 no lo hacen. Y para hablar de este tema, Axel, bienvenido a Hijos de la Política. Es un gusto tenerte por acá, pues aparte de definitivamente admirar todo el recorrido académico que has podido lograr y también pragmático con la Fundación para el Progreso, pues siempre es un gusto tener a un amigo de invitado. Contanos un poquito, Axel, ¿por qué crees que el latinoamericano hace tanta trampa pagando impuestos, pero al mismo tiempo muchos de ellos siguen pagándolos? Bueno, hay varias razones en esto. La primera es que la forma en cómo se gasta el dinero de los impuestos que entra a los gobiernos es absolutamente ineficiente, corrupta, y no provee obviamente los servicios ni la calidad de los servicios que uno esperaría. Entonces hay ahí, por un lado, una conciencia de que si uno paga, la plata va a ser despilfarrada o va a ser simplemente robada, por decirlo en términos muy francos y muy duros. Esa es una de las razones. La segunda razón tiene que ver también con una cultura del no pagar impuestos. Es decir, en otros países, aun cuando hay una cierta conciencia de que el dinero no se gasta bien, hay una cultura del contribuyente. Alemania es un buen ejemplo de eso, por ejemplo. El contribuyente va y paga, aunque muchas veces el dinero se gaste muy mal. Por ejemplo, todo el paquete de rescate que se están haciendo a Grecia, a todos esos países que son un despilfarro tremendo y que la población está en contra, pero sin embargo siguen pagando impuestos porque tiene esta cosa de cumplir la norma de pagar el impuesto. Pero entonces, si el gobierno se roba los impuestos, ¿eres un buen ciudadano haciendo trampa y no pagándolos? ¿O aún así tienes que pagar impuestos a pesar de que sabes que te lo están robando? Porque este es un debate que viene de todos los filósofos. Exacto, ese es un debate. Digo, ¿qué es lo que es un impuesto? Un impuesto es una confiscación de tu propiedad, eso es lo que es. El gobierno, el Estado, que es ese grupo de personas que controla el monopolio de la violencia física en un determinado territorio, como decía Max Weber, te quita una parte de lo que tú produces, te expropia una parte de tu trabajo, bajo el argumento de que con eso va a financiar ciertas cosas, entre ellas tribunales de justicia, seguridad y todo lo demás. ¿Qué ocurre en América Latina? En la mayoría de los casos,
nada funciona. Entonces te quitan, te confiscan tu propiedad, pero ni siquiera son capaces de cumplir el mínimo, que es que haya seguridad en las calles, por ejemplo. Entonces, llega un punto en que si tú pagas más impuestos, no mejora tampoco la seguridad. Entonces, al final, casi hay una justificación moral, uno podría llegar a pensar, de que la gente no pague los impuestos porque en definitiva los impuestos que son propiedad privada, que se está extrayendo a la fuerza de quien la generó, no está cumpliendo el fin para el cual supuestamente está establecido. Pues te pongo el caso de Guatemala. En Guatemala, de cada 10 actividades económicas, solo 2 pagan impuestos. Hay una población económicamente activa de alrededor de 7 millones de personas, es decir, 7 millones que económicamente están viendo cómo sobrevivir y subsistir para una población que hace 10 años nos dijeron que éramos 14 millones, ahora no sabemos exactamente cuántos somos. De esa gente, de la población económicamente activa de 6 millones, solo hay 1.5 millones de números de tributación registrados, que son los NITs en Guatemala. Entonces, tenés una PEA donde la mayoría de la gente, más de 5 millones, no están pagando impuestos regularmente. Así es. Tenés una economía informal, pero al mismo tiempo ves que teniendo los índices más altos de inseguridad y de violencia del continente, exceptuando Caracas y a veces Haití, que son los que nos ganan en eso, tenemos 98 crímenes que pasan inmunes en este país. O sea, con esos chances, si yo pudiera comprar un billete de lotería teniendo el 98% de posibilidades de ganarme la lotería, obviamente lo compro. Entonces lo que pasa en Guatemala es que todo el mundo asesina, todo el mundo roba, porque tus probabilidades de irte a la cárcel son de 2 en 100. Bueno, eso es lo que se conoce en parte como un Estado fallido, un Estado que es incapaz de aplicar la coacción que supuestamente se ha depositado en el Estado, porque eso es lo que define el Estado. Lo que define el Estado es que controla la violencia física en un determinado territorio y la controla de manera tal de que previene, ¿no es cierto?, la agresión entre los ciudadanos, y el Estado es el que agrede, pero agrede de manera que es encausada de acuerdo a ciertas reglas. O sea, si yo le robo a alguien o yo te ataco a ti y te agredo, el Estado después va, me procesa y me mete preso. Y eso, para eso necesita uso de la violencia, tomarme por la fuerza y meterme en una cárcel. ¿De acuerdo? Lo que ocurre en estos países es que el Estado no cumple esa función. El Estado no te protege a ti, no me procesa a mí, y por lo tanto yo sigo cometiendo crímenes. Y muchas veces el Estado, con la corrupción de las policías y todo lo demás, es parte del crimen o del crimen organizado con el narcotráfico o parte del crimen común. Entonces eso es lo que se conoce como un Estado que es hasta cierto punto incapaz de ejercer la soberanía, porque para ejercer la soberanía en un determinado territorio tiene que ser capaz de imponer sus leyes y para eso tiene que tener el respaldo del uso de la fuerza, ¿ya? Entonces estos son estados en que funciona todo de manera muy mal, muy primitiva, y por lo tanto no puedes hablar de que exista un Estado de Derecho realmente en Guatemala. O sea, eso es algo que no existe, ni en Centroamérica en general. No, totalmente, por eso tenemos la CICIG, no porque somos tan pésimos en justicia que tiene que venir la ONU a chinearnos con un organismo internacional para que nos portemos bien. Por más de 10 años recorrí Guatemala. Gracias a todos los guatemaltecos por las muestras de cariño. Eso lo llevaré siempre en mi corazón. Es mi compromiso hacer bien las cosas para nuestro país. Xela es Xela. Con razón es nuestra segunda capital. Su cultura, su gente y sus checas. Triste me quedé cuando llegué a la panadería de Doña Miriam a comprar mis checas favoritas. Estaba cerrando su panadería porque tenía miedo por su familia. La estaban extorsionando y ya no podía pagar. No dejo de pensar en tantas cosas que sufre mi Guatemala. Mi gente de Xela necesita seguridad y empleo y un buen presidente que los tome en cuenta. Hay tanto por hacer que no voy a parar hasta conseguirlo. Para gobernar Guatemala hay que conocerla. Valdizol, presidente, líder. Sonrisa
Prisa va todo nuestro apoyo, comprometidos con tu bienestar y el de tu familia. Banco Azteca te sonríe. Nosotros te apoyamos. Prestaprenda es el número 1 en préstamos por joyas de oro. Estamos ubicados cerca de ti, en el interior de Tiendas Electra. Guatemala, Zacatepeques, Escuintla, Retaluleu, Quetzaltenango, ofreciéndote los mejores beneficios, la tasa de interés más baja del mercado, atendiéndote sin hacer largas colas, de 8 a 8 los 365 días del año. Recibimos tus joyas de oro no importando el estado de las mismas, y como servicio exclusivo, Prestaprenda te ayuda a recuperar las joyas que tengas en las casas de empeño. Resguardo y manejo cuidadoso de tus joyas, con el respaldo de Banco Azteca. Prestaprenda, oro por efectivo. Hablando específicamente del estado fallido que es Guatemala, en este momento estamos pasando por un momento histórico donde muchos ciudadanos despertaron y entonces mucha gente dice hay que enfocarnos en la corrupción y hay que enfocarnos en las cosas que digamos nos llevaron hasta aquí, en que se enjuicia a Roxana Valdetti, que es la ex vicepresidente. Ayer renunció el secretario privado del presidente, han renunciado 3 ministros, es decir, estamos viendo un House of Cards Estamos viendo cómo el gobierno está implosionando poco a poco desde dentro y muy probablemente incluso hasta el presidente va a renunciar. Pero ¿qué pasa? Viene septiembre y Guatemala va para elecciones. Y los guatemaltecos no tienen ni idea de cuáles son las propuestas, no te hablo de los presidentes, que son los que medio han sacado la cara, de los diputados en cuanto al tema de presupuesto nacional, porque ese es otro gran problema que tenemos en este país. Nuestro presupuesto, según los números, es de 70,000 millones de quetzales, que son más o menos 10,000 millones de dólares, de los cuales se recaudan más o menos 49,000 millones. O sea, hay un déficit de 11,000 millones de quetzales que siempre queda en el aire y entonces todo el mundo se presta por aquí, luego pasan los robos. Bueno, el caso de la línea fue una cosa espeluznante, donde a través de las aduanas la vicepresidente y otras personas se volvieron archimillonarias. En el IX murieron más de 10 personas por un medicamento que no era el adecuado y se hizo también por una malversación de fondos. Es decir, por todas partes en Guatemala, sistema de salud, sistema de aduanas, sistema de seguridad, vemos la corrupción. Y la gente piensa que eligiendo a un presidente esto va a cambiar, cuando realmente el presupuesto en este país lo controla el Congreso. Y resulta que cuando te vas a esos 70,000 millones que no se recaudan, pues se recauda menos. De cada 100 quetzales que entran en el erario público, solo 2 van a seguridad y justicia y 98 van a cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo le hacemos ver a los guatemaltecos y a los latinoamericanos en general que qué bonito es sacar a los corruptos que hay en el momento, pero qué hacer para prevenir que a la hora de que vengan elecciones no volvamos a caer en lo mismo? O sea, ¿por dónde se empieza? ¿Pagando impuestos y luego exigiendo o dejando de pagar impuestos? No, yo creo que pagar impuestos antes de que se arregle el problema de la corrupción no tiene sentido, porque al final tú le estás llenando los bolsillos a los mismos corruptos que han estado siempre, más todavía. Entonces aquí hay un problema de debilidad institucional, pero el problema de debilidad institucional también, no nos engañemos, parte de una cierta cultura nacional. No es un tema de que los únicos corruptos sean los políticos o sean los empresarios que también se arreglan con los políticos. El problema está en que la población tiene que entender de una vez que lo que le exige a su político lo tiene que cumplir ella también. Y tiene que dejar también de robar, de engañar, de hacer un montón de cosas que la mayoría de la gente tal vez no hace, pero mucha gente lo hace en estos países comparado con los países desarrollados. Entonces hay ahí una cultura también de esperar que el gobierno le venga a resolver a uno todos los problemas y de elegir al político que le promete más beneficios. Y eso es un desastre, porque finalmente lo que uno está convirtiendo la democracia es en una feria donde se subastan los votos a cambio el que ofrece más. Entonces con eso se corrompe. Ese es el principio de toda corrupción de la democracia y de las instituciones es, señor político, yo a usted le doy mi voto para que usted me satisfaga a mí mis necesidades y me dé algo que yo no he producido por mí mismo. Entonces el político, ¿qué hace? Bueno, entra a la campaña, lo que les dice es te voy a regalar esto, te voy a regalar lo otro, y para poder financiar todo eso, el tipo tiene que subir los impuestos, tiene que endeudar el país, tiene que devaluar la moneda, tiene que hacer una serie de cosas que finalmente terminan por destruir las instituciones de la economía y como incrementa el tamaño y la intervención del Estado en el país. Entonces se desarrolla más corrupción, porque esto es algo que hay que entender. Mientras más grande el poder del Estado, más grande el poder de los políticos. Mientras más grande el poder de los políticos, más grande es la corrupción, porque los incentivos para la corrupción son gigantescos. Entonces la población es la que tiene que partir exigiendo que haya instituciones sólidas y que el poder de los políticos esté limitado desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista de la
interferencia con la independencia de los poderes, como es el Poder Judicial, como desde el punto de vista de la confiscación de la propiedad privada que hacen a través de impuestos y otro tipo de cosas. O sea, la economía tiene que ser lo más abierta posible. Vamos a ir a un corte, pero antes pues es importante rescatar lo que dijo Axel. Pagar impuestos no tiene sentido mientras siga habiendo una cultura de corrupción, porque es como meter dinero a un saco roto. Y si vemos la democracia como una feria donde se subastan los votos a cambio de favores, no vamos a salir de esto. El problema principal, señores, no podemos seguir viendo al gobierno como un Santa Claus. Lo tenemos que empezar a ver como un árbitro, porque donde nos decepcionan los gobiernos es cuando nos empiezan a ofrecer todos esos chunches que después, como dice Axel, para poderlos dar tienen que devaluar la moneda e incurrir en políticas corruptas. No queremos que el gobierno nos robe, no le dejemos todos los aspectos de nuestra vida en sus manos. Vamos a volver para hablar acerca del libro La Fatal Ignorancia de Axel Kaiser. Escríbanos en redes sociales. ¿Creen ustedes que en Guatemala es justo que solo 2 de cada 10 actividades económicas paguen impuestos? ¿O creen que todo el mundo pudiera contribuir, tal vez con un impuesto único? ¿Qué solución le ponen ustedes a que vamos a septiembre y está bien sacar a los corruptos que hay ahorita, pero ¿y si vienen nuevos? ¿Qué hacemos? Campo Pagado. Guatemaltecos y guatemaltecas, la crisis a la que nos ha llevado este gobierno nos obliga a hacer cambios en nuestro modelo político. Tenemos que reformar la ley electoral para que como mínimo contenga lo siguiente: regular la reelección de diputados y alcaldes, hacer públicas las declaraciones de probidad, eliminar el transfugismo, transparentar el financiamiento de las campañas, fortalecer la independencia del Tribunal Supremo Electoral, garantizar la igualdad en la participación entre hombres y mujeres y desterrar la pintura de las campañas para proteger el medio ambiente. Los partidos tenemos la obligación de escuchar a la gente y aprobar estos cambios con suma urgencia. Campo Pagado. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Haces mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Sonrisa va todo nuestro apoyo, comprometidos con tu bienestar y el de tu familia. Banco Azteca te sonríe, nosotros te apoyamos. Continuamos con nuestro invitado especial, Axel Kaiser, esta noche en HDP, directo desde Chile para Guatemala. Axel, tú escribiste un libro que me parece fantástico porque muy pocos son los libertarios que realmente se han atrevido a denunciar los problemas de la derecha. Por ejemplo, cuando hablamos de libre mercado, a veces nos dicen, sí, pero ¿por qué no denuncian los oligopolios? Los denunciamos, pero tú denunciaste un aspecto de la derecha que muchas veces se ha dejado olvidado. En tu libro, La Fatal Ignorancia, la anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista. En este libro tú hablas de un tema que es fundamental y quiero citar un párrafo que dice: la verdad es que con pocas excepciones el tema intelectual y cultural simplemente no interesa en los círculos de la derecha. Tú decís chilena, pero pareciera América Latina. América Latina en general. Lo que explica el hecho de que una parte fundamental de la clase dirigente, precisamente la encargada de promover las ideas liberales, presente serias limitaciones en la comprensión de los fenómenos sociales que la rodean.
Ese desprecio por lo intelectual ha generado un efecto perverso. A pesar del inmenso poder económico del sector calificado como derecha, la hegemonía cultural la ejerce fundamentalmente la izquierda. En otras palabras, la izquierda influye mucho más sobre las mentes y emociones de las personas que la derecha y por lo tanto también sobre la forma de votar. Joaquín Sabina llamando a Pablo Iglesias desde Ecuador, invitado por Rafael Correa para decirle: Pablito, te admiro, seguí adelante. Cantantes como Calle 13, cantantes como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, o sea, una esfera cultural y artística que la izquierda ha dominado en la música, el arte, la cultura, la pintura. Es más, para ser un artista cool tenés que ser de izquierda. Y ser de derecha se asocia con un conservadurismo moral, con esta cosa donde el arte pues no cabe, pero tú dices que sí, que el arte tiene mucha cabida. Cuéntanos un poquito por qué La Fatal Ignorancia causó tal revuelo y se ha vuelto un libro que es bestseller y que, por cierto, si ustedes se van al Facebook de Axel Kaiser y le escriben: Axel, te vi en HDP y quiero un libro, a las primeras 10 personas que le escriban: Axel, te vi en HDP y quiero un libro, él les va a mandar especialmente, con todo y su autógrafo, La Fatal Ignorancia desde Chile. Así que pilas por ahí. Contanos un poquito. Faltaba hace tiempo una obra, un libro, un ensayo que denunciara este punto, que es, a mi juicio, el más relevante para explicar por qué nuestros países fracasan en muchos temas. Y tiene que ver precisamente con las ideas de la libertad, no es un tema de derecha necesariamente. Yo pongo de derecha porque uno esperaría que la centro derecha sea la que naturalmente recoge estas ideas de la libertad, pero no es así. Muchas veces son ultraconservadores, como dices tú, también son partidarios del proteccionismo comercial y del estatismo en muchos sentidos, porque se benefician también económicamente de eso. Pero la razón por la cual escribí esto fue para advertirle a no solo los chilenos, sino a los latinoamericanos en general, y ahora se va a traducir al inglés este libro, que si uno no se hace cargo de que las ideas dominantes en una determinada sociedad sean las partidarias de la libertad personal, la responsabilidad, las ideas de la república, del Estado de Derecho y de la dignidad, entonces no nos podemos quejar de que después tengamos un Chávez en el gobierno. Claro. Porque todos los proyectos totalitarios, todos los proyectos colectivistas y populistas, unos más que otros, se fundan en una plataforma intelectual determinada. Y eso tú lo puedes ver en América Latina, eso tú lo puedes ver en Europa, el caso del nacionalsocialismo y el marxismo es obviamente más evidente, pero en América Latina también. La dominación de las ideas marxistas en América Latina es algo que es espantoso. De hecho, la alternativa marxista, el único continente del mundo prácticamente donde sigue vigente, es América Latina. ¿Por qué se da esa relativización de los derechos en la izquierda? Por ejemplo, derecho a la vida. Depende, porque hay gente que merece morir. Entonces ves que la izquierda te justifica que el Che Guevara matara porque el Che era cool, pero Pinochet no, porque Pinochet es general y huele a feo y entonces no. Pero el derecho a la vida entonces es relativo, porque hay unos que sí tienen derecho a matar y otros no. Derecho a la propiedad privada. Sí, pero hay gente que merece ser expropiada, porque ese tiene mucho, entonces hay que quitarle. Y derecho a las libertades, sí, pero libertad de expresión tampoco para todo el mundo, porque eso pasa también con Rafael Correa. O sea, ¿cómo es posible que una filosofía que relativiza los derechos y que perdona que cierta gente asesine, que cierta gente expropie y que cierta gente quite libertades, gane en el terreno cultural y artístico, y una filosofía que apela a la libertad individual, a que el hombre se sostenga por sí misma, esté completamente alienada del arte, de la cultura, de la música? ¿Cómo llega esto a pasar? Yo creo precisamente porque hay un sector que se ha dedicado mucho al tema de la cultura y a dominarlo a propósito, y hay otro sector que se ha dedicado a los temas más productivos y económicos. Y el sector productivo económico al final no entiende que está sometido a lo que dictamina en el largo plazo el sector de la cultura y de las ideas. Pero ¿no vendrían las películas, las canciones financiadas de ese sector económico productivo? Lo que pasa es que el sector económico productivo no tiene, por eso la fatal ignorancia. Miran en el corto plazo. Milton Friedman tiene un ensayo que se llama El impulso suicida de la comunidad empresarial. Y en él explica cómo los empresarios muchas veces financian grupos precisamente que lo que pretenden es destruir el sistema que les ha permitido a ellos llegar a donde están. Entonces, hay una fatal ignorancia y un cierto nivel de idiotez en general en la gente que se dedica a los temas productivos y a los temas empresariales, porque son muy ignorantes, no leen, no entienden. Entonces, al final, le dejan todo este campo a la izquierda, socialista colectivista, que es la que finalmente termina por destruir
los fundamentos del sistema que les permite a ellos estar donde están. Y te digo más, en la Alemania nazi, Hitler llegó al poder con el apoyo de buena parte de la élite empresarial, allá. Lo mismo que Chávez en Venezuela. Claro. Entonces, también son tan de corto plazo que siempre dicen, ahora va a llegar un nuevo gobernante. En Guatemala, no sé, digamos Valdizón, por decir algo, que tiene buenas opciones de ser presidente. Entonces, ¿qué es lo que hace la clase empresarial? Para seguir ganando dinero tengo que ponerme en buenas con el que probablemente sea el próximo presidente, claro, y tengo que legitimar de alguna manera todo lo que va a hacer. Y por ahí la clase empresarial se presta, con ese cortoplacismo suicida que tiene, sí, para legitimar todo este asalto populista autoritario que hacen este tipo de líderes. Claro, porque el empresario viene y dice, bueno, me tocó este dictador, pues hagámosle ganas y entonces pongámonos en buenos términos y no se dan cuenta que a largo plazo eso es lo que los va a llevar a convertirse. Se están suicidando, a largo plazo se están suicidando con eso. Wow. Y ese es el punto de por qué ahora tú tienes a todos los venezolanos ricos viviendo en Miami. Porque ellos no fueron capaces de darse cuenta que encontrar a Chávez algo más o menos ok y que había que acomodarse con él era al final un acto de suicidio. Y se suicidaron todos, o casi todos, igual que lo que le pasó a los alemanes, y hay muchos otros casos. Entonces al final esa es la fatal ignorancia, que no es ni siquiera buen negocio. En el largo plazo el mejor negocio para los empresarios es defender las ideas de la libertad. Absolutamente. En el largo plazo, en el corto plazo tal vez les convenga hacerse los buenos con el presidente populista de turno. Pero en el largo plazo, de seguro, que no les va a resultar un buen negocio eso. No, y que por favor tomen conciencia de que un Calle 13 o un Joaquín Sabina diciéndole a multitudes que Pablo Iglesias o Rafael Correa son buenos, hace que muchos jóvenes ya no lean, ya no se informen y digan, si me lo dice mi rockstar es porque ha de ser verdad. Es un daño terrible. Oye, hay otra cosa más que tú mencionaste, que es el tema del doble estándar, la hipocresía moral de la izquierda. Nosotros tenemos un partido comunista en Chile que gobierna hoy día y que abiertamente celebra la dictadura de Norcorea, Fidel Castro y todo lo demás, y reclama por los derechos humanos bajo Pinochet. O sea, el doble estándar en materia moral de la izquierda en toda América Latina. Claro. Porque en Europa eso ya no es así, pero en América Latina sí. Que los muertos de Fidel Castro están bien, pero los de otros están mal. Sí. Eso es una cosa que es repulsiva y a mí me impresiona que la gente siga creyéndole a personas que son tan indecentes, inmorales e hipócritas como para no condenar la violación de los derechos humanos en Venezuela, en Cuba y en todas esas partes, y sí a cacarear y alegar cuando cualquier cosa ocurre en otro lado. Entonces, eso también habla muy mal de la calidad moral de quienes, no estoy hablando solo de los que tienen este doble estándar, de quienes juzgan a quienes tienen el doble estándar. Axel, nos queda muy poco tiempo, pero para finalizar yo quisiera hablar un poco acerca de la Fundación para el Progreso, que tiene el objetivo precisamente de difundir las ideas de la libertad desde un punto de vista filosófico y cultural, porque otro gran error que han cometido los liberales es meterle a la gente la libertad por lo económico, y si la gente no entiende lo filosófico detrás de la libertad, muy difícil. ¿Puedes hablarnos un poco del trabajo para concluir que se viene para la Fundación? Sí, como tú bien dices, nosotros tenemos una amenaza populista en toda América Latina. Chile no es la excepción, estamos empezando a recorrer el mismo camino, y la Fundación es un centro de estudios que tiene por objeto precisamente dar esta batalla de las ideas a nivel cultural, a nivel de fundamentos, para explicarle a la gente que la vida digna no es la vida que hace depender de un político lo que te está dando, sino que es la vida de pararse sobre los propios pies, que es la que siguieron los países desarrollados hoy día. Que esa es la vida que a uno le permite ser más íntegro, que le permite ser orgulloso de poder proveer para sí, para su familia, que le permite respetar su dignidad, y no la vida de depender del político que está ofreciendo regalarte algo para manipularte en las próximas elecciones y amenazarte que si no votas por él, finalmente te va a quitar los beneficios. Entonces, nosotros estamos tratando de transmitirle a las personas que la libertad, el derecho a perseguir tus fines, sin que otro te imponga algo por la fuerza, y respetando la propiedad y la libertad de otros al mismo tiempo, ese es el camino del éxito en todo sentido, moral, social, económico, y también desde el punto de vista de la sociedad, de la prosperidad general. Es el único que hay. Axel Kaiser, muchísimas gracias por haber visitado Guatemala, muchísimas gracias por estar en HDP. Búsquenlo en redes sociales, Axel Kaiser, Twitter, Facebook, cuestiónenlo, léanlo, porque de eso se trata, de debatir ideas. La vida digna no es la de depender de un político, y nadie puede arrogarse el poder decir que los demás son demasiado miserables o tontos como para pararse en sus propios pies. No podemos seguir pensando que la gente es débil o es tonta como para poderlo lograr. Tenemos que empezar a confiar en el espíritu humano. Y ya para finalizar, los quiero dejar con el recordatorio. Axel, te vi en HDP, quiero tu libro, le escriben en Facebook y él nos va a mandar ejemplares autografiados por ahí. Vamos a ver un video que fue el que realizó la Fundación para el Progreso, para que vean un poco cómo ellos mezclan el arte y la cultura de cuando yo estuve en Chile, y este video lo prepararon en la fundación para la que Axel trabaja. Cuídense muchísimo, hasta la próxima.
Manual del populismo en Latinoamérica sigue ciertos pasos. Se inserta odio en la sociedad. Odio en la sociedad. Patria, socialismo o muerte. Cuando nos provocan, nos unimos para derrotarlos. Restringir libertades económicas. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese, exprópiese, exprópiese. A ese pueblo amoroso lo llamo a seguir de pie para ganar la guerra económica. Ya no puedes tener una prensa que denuncie todas estas cosas. Por lo tanto, empiezan las restricciones a la libertad de expresión. Responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Una cadena ilegal que tiene fecha de vencimiento. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión. Las reformas constitucionales terminan siendo, digamos, la cúspide de este manual. Juro sobre esta moribunda constitución. Nos hemos propuesto refundar Bolivia y para eso hemos garantizado una asamblea constituyente